La temporada regular del fútbol mexicano ha terminado y a días de que comience la liguilla me parecía importante hablar de este tema del que vamos a hablar a continuación. Me parece que, como bien dice el título de este video, no mucha gente habla de este tipo de contenido y no mucha gente se atreve a hablar de estos jugadores que están aquí en la lista, porque hoy en este video vamos a hablar de un jugador infravalorado por cada equipo de la Liga MX. Así que para que el video no dure 20 minutos, vamos a comenzar de una vez con la intro. Bueno, y pues antes de comenzar, hay que decir que los equipos están acomodados en orden alfabético. No hay ningún tipo de favoritismos en el orden. Son la lista de equipos que están literalmente puestas en la página oficial de la Liga MX. Y si sale primero el América, no es porque corrupción y que robaron la liga. Y que hasta la página de internet de la Liga MX la tienen comprada y por eso están en primer lugar. Es por orden alfabético, amigos, entiéndalo de esa forma. Y pues, como bien dice el título de este video, vamos a hablar de un jugador infravalorado de cada equipo de la Liga MX. No necesariamente está acomodado por posiciones, no necesariamente hicimos un 11, sino que son jugadores que yo siento que no se habla lo suficiente de ellos con respecto al valor que le otorgan a la plantilla o al nivel que han demostrado no solo en la última temporada, sino en ya varios torneos con sus respectivos equipos. Así que bueno, vamos a arrancar. Como bien decíamos, vamos a empezar con el América por orden alfabético. Y en este caso vamos a hablar de Jonathan Dos Santos. Es algo que ya veníamos mencionando en un 3 al área anterior. Jonathan Dos Santos es sin lugar a dudas el jugador que ordena, que organiza, que le da salida al equipo del Club América y que no solo fue fundamental en esa mancuerna del medio campo junto a Álvaro Fidalgo, sino que cuando el jugador español ha sido adelantado a volante ofensivo, el mexicano ya veterano de más de 30 años, Jonathan Dos Santos, ha sabido manejar ese medio campo él solo. Le ha dado salida, le ha dado distribución y ha alocado literalmente a los mediocampistas rivales. Así que para empezar, Jonathan Dos Santos me parece uno de esos tipos de jugadores que van a ser bastante recordados en un futuro a largo plazo y que actualmente no se le está dando el valor que merece en la plantilla del América. Vamos a continuar con el Atlas y en este sentido vamos a hablar de Rivaldo Lozano. No vamos a hablar del Rivaldo de Barcelona. Así que chiste. Ya quisiéramos. Rivaldo Lozano es un lateral carrilero que no solo tiene bastante velocidad y conducción de balón, sino que también sabe atacar muy bien por las bandas, sabe generar bastante peligro en ese sector. Además tiene una labor defensiva decente. Hay que decirlo que para una línea de 5 no es necesario que los carrileros sean tan defensivos. Sin embargo, mientras haya labor de apoyo y sacrificio defensivo, pues más que bien en realidad. Así que Rivaldo Lozano es uno de los jugadores a visualizar del Atlas. Es bastante joven, ya lleva temporadas donde ha destacado y ha sido de los más importantes en los rojinegros y hay que ponerle un ojito en un futuro. Para el Atlético de San Luis escogimos a Leonardo Bonatini, el delantero centro brasileño que ya lleva también unas cuantas temporadas en el equipo potosino y del cual tampoco se habla mucho, la verdad. Mucho es de que Vitinho, mucho de que Salzlamonch, mucho de que Klimovic, mucho de que Torrent, que ya renunció al equipo de San Luis, así que por ahí hay una posibilidad de entrenador más. Incluso se ha hablado del Cata Domínguez, imagínate, del Cata Domínguez antes
que de Leonardo Bonatini, y me parece que es un jugador de estos que son delanteros curtidos a la antigüita, que saben retener el balón, que saben manejar los tiempos de partido y que sobre todo son rematadores de cabeza, de pierna diestra, de pierna zurda, de buche, de nana y de nenepil. Me parece que Leonardo Bonatini va a ser uno de esos delanteros de culto que en un futuro vamos a recordar bastante bien en ese Atlético de San Luis que llegó hasta las semifinales del fútbol mexicano. Vamos ahora con el Cruz Azul, y una de las razones por las que decidí hacer este video es por este jugador, Lorenzo Lolo Faravelli. Y es que he visto en Twitter y en muchas partes, en muchos foros, que Faravelli ha sido un jugador intrascendente, que es un mediocampista que podría ser fácilmente reemplazable ahora que Cruz Azul tiene presupuesto y hemos visto cómo lo ha gastado en las últimas temporadas, que parece ser una plaza de no formado en México bastante sustituible ya con el nivel que tiene de plantilla el equipo cementero. Pero a mí me parece que es un jugador que no solo es un técnico, un entrenador dentro de la cancha, y lo puedes ver cada partido cómo va ordenando a todos los compañeros, cómo les va diciendo amplitud, cómo les va diciendo que se acerquen, cómo les va diciendo que presionen, que salgan, que se metan. No solo es un entrenador dentro de la cancha, como ya decimos, también es un jugador que se ha convertido en una de las voces del vestidor de Vicente Sánchez. Es alguien que aconseja bastante bien a los jugadores y que es de ese tipo de mediocampistas que notas más cuando no está jugando que cuando juega. Es prácticamente indiscutible dentro del once titular de Vicente Sánchez, y como bien decimos, notas muchísimo que no está en el terreno de juego. Así que para mí, Faravelli es indispensable en el equipo de la máquina cementera. Ahora vamos con Juárez, que se quedó eliminado dentro del play-in, una de las sorpresas de la temporada, y para mí hay 3 jugadores a destacar: Denzel García, Campillo y, para mí, mi elección como jugador infravalorado, Ralph Orquín. Ralph el Demoledor, por ahí lo escuché en Azteca 7, apodazo. Y pues este jugador es un lateral carrilero salido de las fuerzas básicas del América y hace muy bien ese aval a su apodo, y es que es un jugador todoterreno. Es alguien que puede pisar muy bien la ofensiva y es alguien que es bastante físico a la defensiva. Es alguien que parece que trae 20 pulmones y que te aguanta corriendo todo el partido. Es un jugador rocoso, es un jugador de corte guerrero y que tiene bastante nivel gracias a su físico. Sin embargo, es alguien que sabe leer bastante bien cuándo atacar los espacios dentro de la banda izquierda. Así que Ralph Orquín me parece un lateral a tomar en cuenta en un futuro, ya que tan solo tiene 22 añazos. En Guadalajara no estoy descubriendo el hilo negro, pero ya lo tenía anotado antes de que se anunciara su fichaje por el AZ Alkmaar. Mateo Chávez es una de las últimas joyas que ha sacado la cantera de Chivas, y me parece que tanto Yael Padilla como Hugo Camberos han sido mucho más renombrados en foros, en programas deportivos y en las redes sociales que Mateo Chávez a lo largo de su proceso. Es alguien que ha aportado bastante solidez defensiva dentro de la banda, dentro de la lateral, y que además tiene muy buena salida de balón, tiene bastante conducción progresiva, y que estoy seguro que en Europa pues puede aportarle muchísimo al AZ Alkmaar, y que por su talento nato y por todo lo que tiene que desarrollar y aprenderse dentro del fútbol neerlandés, pues puede llegar a ser una buena joya y un buen prospecto para que en un futuro pueda dar el siguiente paso. Bastante buen jugador Mateo Chávez. El León, me gusta mucho el fichaje que hicieron en Nicolás Fonseca. Es un interior que no solo sabe presionar muy bien cuando el rival tiene el balón, sino que también sabe darle salida y sabe darle equilibrio al medio campo del León. Es un jugador que me gusta bastante porque yo soy de ese tipo de jugadores, hay que decirlo, que tienen calidad con el balón, pero que también saben cómo leer los espacios y cortarlos. Así que Nicolás Fonseca me parece un
muy buen fichaje de la última gestión que ha hecho el Toto Berizzo. Si bien el León se ha caído en las últimas jornadas, me parece que tiene una plantilla bastante buena y que esperemos que con el paso de las temporadas vuelva a ser ese León que fue como aquel campeón con Nacho Ambriz en 2020. Vamos ahora con el Mazatlán, con el Mazacrack, con el Mazapán. Y aquí pues tampoco estoy descubriendo el hilo negro, la verdad es que no había muchas opciones. Pero Nicolás Benedetti me parece que era un jugador bastante despreciado cuando estaba en el América. Se notaba su calidad cada que entraba al terreno de juego. Y en Mazatlán se ha salido completamente. Y no solo él, sino también su rodilla se ha salido varias veces del lugar. Aquí viene la bella durmiente. ¡Ay, ya se durmió! Y eso es lo que le ha impedido ser un jugador trascendental dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, es un volante ofensivo que tiene mucha gambeta, mucha agilidad. Es alguien que también tiene muy buen golpeo de balón. Y pues eso lo convierte en un volante totalmente moderno. Además es joven y todavía tiene posibilidades de saltar a un mejor equipo dentro de la Liga MX. En el caso de los Rayados de Monterrey, pues fue complicado porque tienen una plantilla bastante amplia y tienen muchísimos jugadores en todas las posiciones del campo, pero yo me voy a quedar con su canterano Iker Fimbres. Me parece que no le han dado los suficientes minutos y es un jugador que tiene bastante talento en ese medio campo. Me parece que han intentado por todos lados, ya sea con Corcho, con Oliver Torres, con Fidel Ambriz, pero para mí la respuesta está tanto en Nelson de Osa, que resultó ser un fichajazo como lo anunciamos en el video de top fichajes de la ventana de transferencias pasada, y en Iker Fimbres, el canterano de Rayados de Monterrey, que no solo destaca por meterle un golazazo en el clásico regio a los Tigres, sino también por su versatilidad en el terreno de juego, como bien ya lo vimos, por su golpeo de balón y porque aparece en todos lados. O sea, es un mediocampista que sabe leer muy bien qué posición ocupar, cómo aprovechar los espacios, y es alguien que todavía tiene muchísimo, pero muchísimo por aprender. En el caso del Necaxa vamos a hablar de Kevin Rosero, un jugador que habían traído para ser un extremo de desequilibrio dentro de la plantilla de los Hidrorrayos, pero Nicolás Larcamón lo ha transformado como un carrilero y lo ha hecho bastante bien a lo largo de la temporada. Es alguien que, como viene de ser un corte de extremo, pues es alguien con bastante desequilibrio dentro de esa banda, con bastante velocidad, sabe atacar muy bien, es un jugador bastante asistidor, pero que también encontramos que tiene sacrificio defensivo y que también sabe presionar muy bien, que es algo que es requerimiento, es indispensable para los equipos de Nicolás Larcamón. En general todo el Necaxa hizo un temporadón, dejando de lado los nombres de renombre como Diver Cambindo, como Paradela, como Palavecino, incluso el caso de Pavel Pérez, que se salió, que apenas justamente salió de las Chivas y tuvo un temporadón digno de Pavel Pardo. Pues bueno, Kevin Rosero fue otro tipo de jugadores que fueron bastante bien potenciados por el pedazo de entrenador que es Nicolás Larcamón. En el caso de Pachuca vamos a hablar de Carlos Sánchez, lateral por derecha, que a mí me tiene fascinado. Yo no sé qué es lo que hace Pachuca, pero siempre anda sacando laterales. Que si se va Kevin Álvarez tienes al Cotorro, que si no está el Cotorro tienes a Carlos Sánchez. Antes ya habían sacado a Isaías y a Cebes, que en su momento fueron completos palazos de jugadores. Así que Carlos Sánchez se me hace un jugador bastante bueno, que tiene muy buena visión de campo. Ya lo vimos en la eliminatoria contra Monterrey, que entró Kennedy, que entró Alexei Domínguez, y el que acabó marcando diferencias fue el propio Carlos Sánchez. No solo puede jugar como lateral, sino también ya lo vimos que puede interiorizar bastante al estilo Trent Alexander-Arnold, guardando las proporciones, obviamente. Así que para mí Carlos Sánchez es un jugadorazo salido de la cantera, otro más del Pachuca. Y ahora vamos con el Puebla, y pues bueno, no hay mucho que rescatar del Puebla, la verdad. No hay mucho camote que encontrar dentro de esta temporada del equipo de Pablo Guede. Sin embargo,
dentro de los jugadores más destacados, sin lugar a dudas, fue Ricardo Marín, el 4K. Literalmente, porque metía golazos dignos de alta definición de 4K, diría el Pietrasanta, y me siento sucio por haberle copiado esa narración. Pero bueno, Ricardo Marín ha resurgido bastante bien, ha sabido encontrar un lugar donde se le puede dar la confianza suficiente para desarrollar el fútbol que ya veíamos en expansión. No por nada fue goleador en esa categoría, así que Puebla parece ser un escenario digno para que pueda desarrollarse más Ricardo Marín, y pues vemos si en su regreso a las Chivas puede marcar diferencias o si ya se queda definitivamente en la franja del Pueblota. En el caso de Pumas, pues también fue bastante difícil, la verdad, pero dentro de todas las piezas que tienen y dentro de lo destacado que fue Leo Suárez en este cierre de temporada y de Carrasquilla desde que llegó al equipo universitario, yo me voy a quedar con Ignacio Pusetto. Es uno de los últimos fichajes que ha hecho Miguel Mejía Barón y la directiva de los Pumas, y me parece que, sin ser sobresaliente, ha sido la mejor arma en ataque que ha tenido Pumas en los últimos partidos, y que no se le ha dado el valor suficiente a la temporada que ha tenido. Se habla de una reconstrucción prácticamente total del equipo de la universidad, pero bueno, me parece que Ignacio Pusetto se ha ganado otra oportunidad para permanecer dentro del equipo de la U. Venga Pumas a ganar, vamos Pumas a ganar, venga Pumas a ganar y la garra a demostrar. Vamos con el Querétaro, que tampoco ha tenido muchísimo que rescatar esta temporada. Y pues bueno, yo me voy a quedar con Franco Russo. Es un central del cual ya venimos hablando algunas temporadas ya. Y me parece que es un jugador muy al estilo de Barbieri cuando jugaba en el equipo de los Gallos. Es ese tipo de centrales que van bien por arriba, que no son rápidos, que tampoco tienen muy buena salida de balón, pero son ese tipo de centrales que son difíciles de pasar, que son aguerridos, que meten físico, que saben leer bien los 1 contra 1 y que van bien en el juego aéreo. Así que es un central sólido, es un central que pues mínimo no ha hecho que el Querétaro se vea tan mal a lo largo de la temporada. Y Franco Russo, como bien digo, es otro corte de Miguel Barbieri que me sirve, me funciona en el equipo de los Gallos. Vamos ahora con Santos, que si no teníamos nada de qué hablar del Querétaro, ni del Puebla, ni del Mazatlán, pues del Santos mucho menos, la verdad. Pero yo me voy a quedar con Ramiro Sordo. Es alguien que ya jugaba bastante bien en el fútbol argentino y que llegó aquí como una gran apuesta de la directiva santista para ocupar la banda izquierda. Y la verdad es que, sin ser sobresaliente también, pues le ha dado bastante visión y bastante ritmo al ataque del equipo de La Laguna. Ya con el fichaje y el ingreso de Bartichotto, que también lo mencionamos en el top 10 fichajes de la temporada, pues evidentemente se ve un Santos mucho más competente. Al final de la temporada no se vio tan mal el equipo de Torreón, sin embargo tienen muchas cosas que trabajar, sobre todo en el mercado de fichajes, pero con jugadores como Bartichotto y con Ramiro Sordo, pues al menos tan mal no se ve el equipo de Santos. Vamos ahora con Tigres, y sin lugar a dudas otro fichaje del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León que me gustó bastante a lo largo de la temporada fue Rómulo Suárez, ya sea como contención en el caso de Veljko Paunovic o de líbero en el caso de Guido Pizarro. Me parece que ha respondido bastante bien a esas dos posiciones, ha sabido ser un contención bastante solvente, es alguien que pues no tiene muchos reflectores dentro de esa plantilla, sabiendo todo el potencial que tienen en ataque y la enorme plantilla que todavía mantiene Tigres. Sin embargo, me parece que puede ser una muy buena dupla con Carioca en un futuro no muy lejano, y que en un futuro a mediano o largo plazo pueda ser el sustituto del mismo. Vamos con los últimos dos equipos, primero con los de la frontera, con el Tijuana, y es que Kevin Castañeda ha sido un jugador que lleva varias temporadas en el equipo del Cholaje
y muchos equipos no lo han tomado en cuenta. Yo no sé la verdad qué sigue haciendo en Tijuana, porque es un interior o volante ofensivo con muchísima capacidad de creación de juego. Es un 10 completo, es el que mueve los hilos en el ataque de Tijuana, y sabiendo que tienen extremos bastante verticales y un delantero sumamente rematador como la Pantera Zúñiga, y que suele ocupar muy bien los espacios con su velocidad, pues ocupas y requieres un jugador como Kevin Castañeda para darle volumen y para darle creatividad al ataque del Tijuana. Lo han tenido durante varios años y no muchos equipos de la liga, por no decir ninguno, se han fijado en él, y a mí me parece un jugadorazo Kevin Castañeda. Y ya para finalizar, en el equipo del Toluca pues tampoco había mucho de dónde escoger, porque el equipo del Chorizo Power tiene una plantillaza honestamente, pero si me tengo que quedar con alguien es con Isaías Violante, un jugador que le han puesto competencia, que han llegado jugadores, que han invertido millones de petrodólares, y que ahí sigue, se mantiene en la rotación, sigue respondiendo, ya sea con Renato Paiva o ya sea con el turco Mohamed. Lo tuvieron que poner por obligación para cumplir los minutos de la regla de menor, y se ha acabado consolidando en el equipo del Chorizo Power. No solo él, han habido varios jugadores que han seguido el ejemplo de Isaías Violante, y estamos hablando del caso de Everardo del Villar, que también es un defensa central que ha sido bastante sólido a lo largo de la temporada. Solo 20 años subieron para que cumplan la regla de menores, y pues la verdad ha tenido una temporada bastante sólida. Así que Isaías Violante y del Villar, muy infravalorados con el Toluca.